¿Alguna vez has sentido que caminas por un desierto personal, sin saber que cada paso te acerca a una promesa que aún no puedes ver? Es posible que el lugar donde te sientes más solo sea, en realidad, el umbral del destino que Dios ha diseñado para ti. Imagina a un hombre que lo ha dejado todo atrás, cargando con el peso del silencio y la incertidumbre de un horizonte infinito. Jacob no solo huye de su pasado, camina bajo el cielo abierto de Oriente, buscando una señal en medio de la arena y el viento, sin imaginar que el Dios de sus padres ya ha trazado un mapa invisible bajo sus pies cansados. El sol golpea con fuerza cuando, a lo lejos, aparece un pozo, un punto de encuentro que parece insignificante pero que es el epicentro de un plan eterno. No es coincidencia que sus pasos lo detuvieran justo allí, en el momento exacto en que la providencia se dispone a abrir las puertas de una casa que no solo le dará refugio, sino una identidad y un propósito que cambiarán el curso de la historia. Aquel que llegó con el polvo del camino en sus ropas, presentándose como un simple forastero, está a punto de descubrir que no es un náufrago del azar. Al encontrarse con su propia sangre ante la mirada de los pastores, el desierto queda atrás para dar paso al calor de una familia. Jacob entenderá hoy que, cuando Dios es el guía, el camino más árido siempre conduce a la mesa de la bendición. Acompáñame en este viaje épico, desde los suspiros de soledad en tierras extrañas hasta el abrazo que transformó a un fugitivo en un heredero. Prepárate para presenciar cómo la mano invisible del Creador orquestó cada encuentro y cada piedra removida para que Jacob, finalmente, llegara al lugar donde su futuro estaba esperando por él. Tras el encuentro místico en Betel, donde el cielo besó la tierra en un sueño de escaleras y ángeles, Jacob reanudó su marcha con un espíritu renovado. Sus pies, antes pesados por el miedo y la culpa, ahora se movían con la ligereza de quien se sabe escoltado por lo invisible. El desierto, ese horno de arena que parecía no tener fin, comenzó a transformarse bajo sus pasos mientras avanzaba hacia las tierras de Oriente, cruzando fronteras invisibles entre la soledad del fugitivo y el territorio de la promesa. Cada gota de sudor y cada noche bajo las estrellas eran el precio de una libertad que aún no terminaba de comprender, pero Dios, en su silencio soberano, ya estaba moviendo las piezas en el tablero de la existencia para que el caminante no diera un solo paso en falso. El horizonte finalmente se rompió con una escena que parecía una respuesta directa a sus oraciones, un campo abierto donde la vida se congregaba alrededor de un pozo en la tierra. No era un pozo cualquiera, sino una cisterna profunda que guardaba el tesoro más preciado de esas tierras áridas. Sobre su boca, una piedra inmensa, un monolito pesado y gris, actuaba como un guardián silencioso, asegurando que nadie bebiera antes de tiempo. Alrededor de esta fuente, 3 rebaños de ovejas descansaban plácidamente, esperando el momento en que la fuerza de muchos hombres unidos permitirá liberar el agua. Para Jacob, esa piedra era el símbolo de todos los obstáculos que se habían interpuesto entre él y su futuro. Jacob se acercó a los pastores que aguardaban bajo el sol inclemente, y en su voz no había rastro de la timidez del extraño, sino la autoridad de quien busca una verdad largamente esperada. «Hermanos, ¿de dónde sois?», preguntó, y la respuesta hizo que su corazón diera un vuelco. «De Harán somos». En ese instante, el mapa de su vida cobró sentido. No estaba perdido en la inmensidad del mundo. Estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. La distancia que parecía infinita se redujo a una simple pregunta sobre un nombre que su madre le había susurrado antes de partir: Labán, el hijo de Nacor. Al confirmar que aquellos hombres conocían a su pariente y que éste gozaba de bienestar, una paz profunda inundó el ser de Jacob, pero la verdadera señal estaba por manifestarse. ¿Viene él?, inquirió Jacob, a lo que los pastores respondieron con palabras que cambiaron la atmósfera del lugar: «Mira, allí viene su hija Raquel con las ovejas». En ese momento, el tiempo pareció detenerse. El desierto dejó de ser un lugar de muerte para convertirse en el escenario de un encuentro sagrado.
Jacob observó cómo el día aún era joven y cuestionó por qué los rebaños no eran abrevados para seguir pastando, pero los pastores explicaron la ley de la piedra: nadie podía moverla solo, debían esperar a que todos los grupos se reunieran. Pero cuando los ojos de Jacob se encontraron con la figura de Raquel, que se aproximaba guiando el rebaño de su padre, algo sobrenatural ocurrió en su interior. No fue solo el impacto de la belleza, sino el reconocimiento de que ella era la respuesta a las preguntas que se hizo al salir de su hogar. La fatiga del viaje desapareció, sustituida por una fuerza que no provenía de sus músculos, sino de su propósito. Sin esperar la ayuda de los demás pastores, Jacob se acercó al pozo y, en un despliegue de vigor épico que dejó atónitos a los presentes, removió la gran piedra él solo, liberando el agua para el ganado de su tío Labán. Fue un acto de servicio, pero también una declaración de que el hombre que llegó como forastero poseía la fuerza de un elegido. El silencio del campo fue roto por un estallido de emoción pura cuando Jacob se acercó a Raquel. No hubo protocolos distantes, sino un beso cargado de historia y un llanto sonoro que brotó desde lo más profundo de sus entrañas. Eran lágrimas de alivio, de victoria sobre la soledad, y el reconocimiento de que Dios lo había guiado con una precisión milimétrica a través del vacío. Al revelarle que él era hijo de Rebeca y pariente de su padre, Jacob cerró el círculo de su exilio. Ya no era un náufrago del destino, sino un hombre que reclamaba su lugar en el mundo. Raquel, con el corazón acelerado por la noticia, corrió hacia su casa como quien lleva el mensaje más importante de una generación. El nombre de Jacob resonó en las paredes de la casa de Labán, y al escucharlo, el hombre salió al encuentro del viajero con una urgencia que solo la sangre puede dictar. Labán corrió, abrazó a Jacob con fuerza y lo besó, reconociendo en aquel joven cansado y polvoriento la extensión de su propio linaje. Al entrar en la casa, Jacob comenzó a narrar su historia, contando cómo el desierto no pudo consumirlo porque una mano invisible lo sostenía, y cómo cada paso lo alejaba de la muerte para acercarlo a esa familia que ahora lo rodeaba. En la calidez de aquel hogar, Labán pronunció las palabras que sellaron la transición de Jacob: ciertamente hueso mío y carne mía eres. El hombre que había llegado con nada más que un báculo y una promesa, ahora estaba sentado a la mesa como un miembro legítimo de la casa. Así es como Dios responde a las preguntas del alma. El desierto no fue un castigo, sino el pasillo hacia el futuro. Jacob aprendió en ese mes de convivencia que ser guiado por lo divino significa que incluso en la tierra más extraña, siempre hay una puerta abierta esperando por nosotros, y que aquel que confía nunca termina su viaje como un extraño, sino como un heredero de un destino mucho más grande de lo que jamás se atrevió a soñar. La historia de Jacob en el pozo de Harán no es solo un relato de un viaje físico, sino el espejo de nuestra propia travesía espiritual. Muchas veces, nos encontramos atravesando desiertos emocionales o etapas de incertidumbre donde el horizonte parece vacío y el silencio de lo alto se vuelve ensordecedor. Sin embargo, este pasaje nos enseña que el desierto no es un lugar de abandono, sino el espacio sagrado donde Dios pule nuestro carácter. En la soledad del camino, aprendemos que no somos nosotros quienes trazamos la ruta, sino que somos hijos de una promesa que camina delante de nosotros, preparando el lugar de nuestro reposo mucho antes de que nuestros pies lleguen a él. El pozo en el campo representa esos momentos de convergencia divina en nuestras vidas. Todos tenemos un pozo asignado, un lugar, una persona o una oportunidad donde la sed de nuestra alma finalmente encuentra alivio. Jacob no llegó allí por azar, fue la mano invisible de Dios la que sincronizó su llegada con la de Raquel. Esta verdad nos invita a descansar en la confianza de que nada en nuestra vida es accidental. Los encuentros que parecen fortuitos son, en realidad, citas celestiales orquestadas por un amor que cuida cada detalle, asegurándose de que estemos en el lugar correcto en el momento preciso. A menudo,
encontramos una gran piedra bloqueando el acceso a nuestra bendición, tal como la piedra sobre la boca del pozo. Esa piedra simboliza los miedos, las limitaciones o los imposibles que parecen detener nuestro progreso. Pero observa que cuando el propósito de Dios se revela ante los ojos de Jacob, él recibe una fuerza que trasciende lo humano. La reflexión aquí es poderosa. Cuando comprendemos quiénes somos y hacia dónde nos dirige la divinidad, las piedras que antes requerían el esfuerzo de muchos se vuelven ligeras para uno solo. El amor y la fe son las fuerzas que remueven los obstáculos más pesados de nuestro destino. El llanto de Jacob al besar a Raquel es el desahogo de un alma que finalmente se siente comprendida y protegida. Es el momento en que el forastero deja de serlo para reconocer que tiene un lugar al cual pertenecer. En nuestra vida espiritual, Dios nos llama a salir de la mentalidad de fugitivos para abrazar nuestra identidad de herederos. No importa cuán lejos hayamos huido o cuánto polvo del camino carguemos en nuestras ropas, siempre hay una mesa preparada y un abrazo esperando que nos recuerda que somos carne y sangre de una familia eterna, unidos por un propósito que supera nuestra comprensión. Finalmente, esta historia nos deja una certeza inamovible. Aquel que te llamó a salir del desierto es el mismo que te abrirá las puertas de la casa de tu futuro. Jacob llegó con las manos vacías, pero con el corazón lleno de una promesa, y eso fue suficiente para que los cielos se movieran a su favor. Que esta narración nos inspire a caminar con la frente en alto, sabiendo que cada paso de obediencia nos acerca más a la fuente de agua viva y que, bajo la guía de Dios, nuestro destino no es una meta lejana, sino una realidad que se despliega con gracia frente a nosotros cada día. Amado Dios, te damos gracias en este día por ser el guía incansable de nuestros pasos y la luz que nunca se apaga en medio de nuestros desiertos. Te agradecemos porque, al igual que hiciste con Jacob, tú no nos abandonas a nuestra suerte, sino que caminas a nuestro lado, transformando cada rastro de soledad en una senda que conduce directamente hacia tu propósito eterno. Gracias, Señor del destino, por los pozos de agua viva que has colocado en nuestra vida justo cuando nuestras fuerzas parecen desvanecerse. Te alabamos por tu precisión divina, por orquestar los encuentros perfectos y por permitir que, en el momento exacto, encontremos las señales que nos confirman que estamos en el lugar donde nuestra historia ha de florecer. Te damos gracias por la fuerza sobrenatural que nos otorgas para remover las piedras pesadas que bloquean nuestro futuro. Gracias porque, ante la mirada de tu gracia, los obstáculos que parecen imposibles se vuelven ligeros, y porque nos permite ser instrumentos de bendición para otros, abriendo fuentes de esperanza en tierras que antes parecían áridas y olvidadas. Te bendecimos, Dios, por el regalo de la pertenencia y por los lazos de familia que tú mismo tejes con amor. Gracias por convertir nuestro exilio en un hogar y por permitir que, aquellos que llegamos como forasteros cargados de incertidumbre, seamos recibidos como herederos de una promesa grande. Gracias por los abrazos que sanan el pasado y las puertas que se abren para darnos un nuevo comienzo. Finalmente, te agradecemos por la certeza de que nuestro futuro no es producto del azar, sino del diseño de tu mano soberana. Nos entregamos a tu guía con un corazón agradecido, confiando en que tú seguirás escribiendo capítulos de victoria en nuestra vida, llevándonos siempre desde el desierto hacia la plenitud de tu bendición. Amén. Suscríbete, comparte y dale me gusta para mantenerte al día con tu canal, El Pan de Cada Día.